saben, pasaron cosas. Perfecto, muchas gracias. Me lo dijo en inglés, muy bien. Se ve que sabe dónde estoy. En fin, el punto es que me hubiera contado un poco, me hubiera gustado contar lo que estoy haciendo, pero pasaron cosas en 2020, y parte de mi trabajo acá en Manchester fue afectado, como imagino les debe haber pasado a ustedes también, por el confinamiento, bueno, distanciamiento social, como pueden ver acá en la foto de mi grupo. Así que decidí, en vez de contarles esto, dar un poco, contar un poco un trabajo que estaba, entre comillas, más cerrado, que es lo que hice en Francia, y quizás, ojalá dentro de poco, y en vivo y en directo ahí desde el Infide, pueda contarles un poquito más mi trabajo actual. En Francia trabajé, como bien decía antes, en cianobacterias en el Centro de Energía Atómica Paris-Saclay, que es un centro que se encuentra a 25 kilómetros aproximadamente al suroeste de la ciudad de París. Que hay en realidad el trabajo ahí es porque históricamente este centro estaba asociado con un lugar de investigación de fotosíntesis y energías renovables, pero bueno, también hay reactores nucleares, medidas de seguridad muy extremas, en fin, es un lugar bastante ameno para trabajar, pero muy difícil para poder ingresar, ¿no? En términos de seguridad. Y en este lugar trabajé en el laboratorio de la doctora Diana Kirilovsky, que dicho sea de paso es una investigadora argentina, que se radicó en Francia a principios de los años 80 y se jubiló recientemente, luego de una carrera bastante exitosa en el estudio de las cianobacterias y la fotoprotección. Estos organismos que, como yo envié en la imagen asociada a mi seminario que me pidió Hernán, fueron determinantes para generar los cambios en la atmósfera, en la composición de gases de la atmósfera, que en definitiva dieron el puntapié inicial para el mundo tal cual lo conocemos hoy, ¿no? El planeta tal cual lo conocemos hoy. Y un poco la idea de enviar este cartoon era dejar en evidencia a esos negacionistas de la participación antropogénica en el cambio climático actual y en el incremento de gases de efecto invernadero, ¿no? Si estos organismos minúsculos unicelulares generado un tremendo cambio, bueno, ¿qué nos queda de nosotros? Que nos deberíamos hacer un poco más responsable de lo que ya estamos viendo. Bueno, ¿por qué cianobacterias? ¿No? En el laboratorio de Diana estudiábamos las respuestas de las cianobacterias, las respuestas fotosintéticas a diferentes fluctuaciones ambientales. Y la importancia de estudiar la ciano es debido a diferentes cosas. Por un lado, estos organismos no solo fueron importantes hace miles de millones de años atrás para cambiar la composición de la atmósfera, pero también lo siguen siendo hoy, dado que un gran porcentaje de la fijación de dióxido de carbono que tiene lugar a través de procesos fotosintéticos en la actualidad está dada por cianobacterias, lo cual la posiciona como un importante organismo en relación a la mitigación del cambio climático. Al mismo tiempo, estudiar las respuestas al estrés de las cianobacterias nos permitiría predecir posibles cambios en su distribución ecológica y predecir eventos de contaminación como pueden ser las mareas rojas o procesos de eutroficación de cuerpos de agua. Y un tercer aspecto que no es menor es el hecho de que las cianobacterias también son utilizadas como una plataforma biotecnológica para la producción de diferentes metabolitos, entre los cuales se encuentran los biocombustibles de tercera generación. Entonces, obviamente, poder comprender los procesos fotosintéticos en estos organismos nos permitirían quizás incrementar la eficiencia en la producción de estos productos. Y más aún teniendo en cuenta que si estudiamos las fluctuaciones y el efecto de las fluctuaciones, esto es clave para poder hacer un escalado productivo de estos procesos, de pasar de condiciones controladas a quizás un alga farming o cyano farming, como puede llegar a tener lugar en estas granjas en Israel. ¿Bien? Dentro de los diferentes factores que fluctúan en el ambiente, nosotros nos focalizamos en las fluctuaciones de luz, que obviamente son esenciales para el proceso fotosintético, pero ante condiciones de excesiva irradiancia, cuando la energía absorbida por una hoja, por una cianobacteria, excede el consumo de esta energía por procesos downstream, como pueden ser el ciclo de Calvin-Benson, el exceso de irradiancia se vuelve peligroso con la concomitante producción de especies reactivas del oxígeno, daño celular y fotoinhibición, algo que creo que todos estamos al tanto, en conocimiento. Entonces, en términos generales, los organismos fotosintéticos tienen diferentes mecanismos que permiten, en general, la regulación de la energía que lleva a los centros de reacción de los fotosistemas. Dos de estos mecanismos son el non-photochemical quenching y los estados de transición. Pero ambos mecanismos responden a fluctuaciones diferentes en el estímulo lumínico,
mientras que, por ejemplo, el non-photochemical quenching está mucho más asociado a cambios en la intensidad de luz. Entonces, lo que ocurre es que en condiciones de exceso de irradiancia, el non-photochemical quenching disminuye la energía que llega a los centros de reacción para evitar el fotodaño e incrementa su disipación a través del calor. Este proceso está bastante estudiado en plantas, aunque aún existen varios baches de conocimiento, principalmente relacionados a los procesos moleculares asociados, pero podemos llegar a coincidir en que este proceso involucra la participación de la proteína PSBS, el ciclo de las antófilas, así como también el Light Harvesting Complex 2, que es la principal antena del fotosistema 2 en plantas. Por el contrario, los estados de transición es un mecanismo que responde a fluctuaciones en la calidad de la luz. Y digo calidad, cuando digo calidad me refiero a las longitudes de ondas que componen el haz de luz que es absorbido por un organismo fotosintético. ¿Y qué es lo que pasa en los estados de transición? Bueno, básicamente este mecanismo balancea la actividad de los fotosistemas ante condiciones en donde un fotosistema se encuentra preferencialmente excitado en relación con el otro. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo este proceso es evitar una sobrereducción o una sobreoxidación de la cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis. En plantas, de nuevo, este proceso está bastante bien descrito. Se sabe que es disparado por el pool de plastoquinonas, que involucra cambios conformacionales en el citocromo B6F y reacciones de fosforilación, las vías de traducción de señal, y estas reacciones de fosforilación son en definitiva lo que generan o lo que producen la migración del Light Harvesting Complex 2 de un fotosistema hacia el otro en la transición de un estado hacia el otro. Bien. Ahora, la fotosíntesis en cianobacterias es un poco diferente a lo que ocurre en plantas. ¿En qué? Bueno, en primer lugar, no tenemos Light Harvesting Complex 2 en plantas, en cianobacterias. Y la principal antena del fotosistema 2 es un complejo extramembranal que se denomina ficobilisoma. ¿Bien? Este complejo está formado por un cilindro, por un núcleo formado por cilindros de aloficocianina y bastones que rodean este núcleo de ficocianina. La cantidad de cilindros en el núcleo, la cantidad de bastones puede depender de las especies bacterianas, pero lo importante acá es que la forma tridimensional de este complejo permite la canalización de la energía lumínica desde los extremos de los bastones hacia el núcleo, hacia los centros de reacción de los fotosistemas. ¿Bien? Esta es una diferencia entre cianobacteria y plantas o algas verdes. La segunda diferencia muy importante es que las cianobacterias son bacterias, entonces no hay organelas que permitan dividir procesos fisiológicos, y en este caso, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis y el de respiración tienen lugar en la misma membrana tilacoidal, y de hecho hay componentes de esta cadena de transporte, como el pool de plastoquinonas o el citocromo B6F, que son electron carriers de ambos procesos fisiológicos. ¿Bien? Este es un punto que voy a retomar un poco más tarde. Entonces, bueno, dadas estas diferencias entre los organismos, sería lógico pensar que los mecanismos de respuesta a la luz fluctuante también o difieren entre cianobacterias y plantas, y de hecho este es el caso. Por ejemplo, en el non-photochemical quenching, en cianobacteria, requerimos una proteína que se denomina orange carotenoid protein para que ocurra. Y esta proteína es fotoactiva, o sea, pasa de un color naranja a un color rojo debido a un cambio de conformación, un cambio en la localización del carotenoide asociado a la proteína. Pero acá lo que importa es que una vez que está fotoactivada por alta luz, por alta irradiancia, esta proteína permite reducir la energía que llega a los centros de reacción, reduciendo el fotodaño, incrementando la energía disipada por calor. En condiciones de baja irradiancia, nuevamente, requerimos de otra proteína que se llama FRP, por Fluorescence Recovery Protein, que inactiva la OCP activada, separándola del ficobilisoma y restaurando la máxima transferencia energética a los centros de reacción. Este proceso molecular está bastante bien estudiado, de hecho, mucho ha sido realizado por el laboratorio en el que hice mi postdoc en Francia, y de hecho Diana fue la persona que describió por primera vez esta proteína. Ahora, contrariamente a lo que pasa en el MPQ en cianobacterias, los estados de transición es otra historia. Y de hecho, si bien existen muchos modelos propuestos a lo largo del tiempo, luego de estos 50 años aproximadamente de estudio,
no se conoce con claridad cuál es el mecanismo molecular. Acá, por ejemplo, les presento uno de los modelos que fue más trendy, por decir una manera, desde el principio, que era el modelo del ficobirizoma móvil. Y lo que planteaba este modelo es que la diferencia en la actividad de los fotosistemas entre un estado y el otro era consecuencia de la migración de los ficobirizomas, ¿bien? Como ocurría, o de forma análoga a lo que ocurría en plantas. También hubo otra corriente que decía que no, que en realidad el ficobirizoma se encuentra fijo y lo que cambia son la distribución de los fotosistemas en la membrana, y es debido a esto y a una transferencia energética que se denomina spillover, un spillover entre un fotosistema y el otro, que ocurre los estados de transición. De nuevo, no voy a entrar en detalle en estos modelos, ahora hay más modelos. Lo importante que quiero que quede claro es que no existe un mecanismo todavía en el que todos estemos de acuerdo, vamos a decirlo así. Y algo similar ocurre con las vías de traducción de señales, y es acá donde quiero hacer un poquito de hincapié. Sabemos que el pool de plastoquinona dispara los estados de transición en cianobacterias como en plantas, ¿bien? Los cambios redox en el pool de plastoquinonas. Y durante muchos años también la gente o los artículos coincidían, la literatura coincidía, en que el citocromo B6F y las reacciones de fosforilación también estaban involucrados en este proceso de traducción de señales. Sin embargo, la evidencia no era del todo consistente. Entonces, cuando yo llegué al laboratorio de Diana, mi objetivo inicial fue responder justamente a la pregunta si el citocromo B6F y las reacciones de fosforilación estaban involucrados en este proceso, y también poder avanzar un poquito más en relación a los mecanismos moleculares del mismo. Para mantener la presentación más simple, hoy solamente les voy a contar las respuestas o mi trabajo en relación a tratar de responder esta pregunta. ¿Bien? Para lo cual, lo primero que voy a hacer es contarles la metodología que utilicé para estudiar los estados de transición. Y para ello, lo único que tenemos que saber, casi, es que los dos estados, el estado 1 y el estado 2, se diferencian entre sí por una diferencia en la fluorescencia asociada a cada fotosistema en cada uno de los estados. Entonces, en el estado 2, por ejemplo, la fluorescencia relativa del fotosistema 1 es mayor que la del fotosistema 2, mientras que en el estado 1 la fluorescencia relativa del fotosistema 2 es mayor que la del fotosistema 1. ¿Bien? Y estas diferencias en la fluorescencia entre los fotosistemas se pueden seguir fácilmente utilizando un fluorómetro PAM, que básicamente con esta metodología a temperatura ambiente solamente vamos a seguir principalmente la fluorescencia relacionada al fotosistema 2, ya que podemos decir que a temperatura ambiente la asociada al fotosistema 1 sería despreciable. Entonces, la mayoría de los resultados que voy a mostrar se basan en la siguiente figura o similares. ¿Bien? Nosotros tenemos, este es un típico case de fluorescencia que sale de un fluorómetro PAM, en donde yo pongo las cianobacterias en oscuridad, dado cierto tiempo le doy un pulso saturante de luz, y llego a una fluorescencia máxima. Y lo que voy a hacer es seguir la fluorescencia máxima en el tiempo, bajo diferentes condiciones de iluminación de las células. ¿Bien? Por ejemplo, si yo ilumino con luz azul, lo que observo es un incremento de la fluorescencia máxima. ¿Y esto por qué es? Porque la luz azul en cianobacterias es principalmente absorbida por el fotosistema 1, ¿bien? Y principalmente absorbe el fotosistema 1, esto va a inducir una oxidación del pool de plastoquinona que va a inducir transición al estado 1. ¿Qué tiene el estado 1? Mayor fluorescencia del fotosistema 2. Como pueden ustedes observar, se incrementa la fluorescencia que proviene de las células. Ahora, estas células que estaban iluminadas por luz azul, las someto a luz naranja, y la luz naranja va a ser principalmente absorbida por el fotosistema 2, porque los ficobirizomas, que son la principal antena del fotosistema 2, absorben en estas longitudes de onda. Como absorbe principalmente el fotosistema 2, el pool de plastoquinona se va a reducir, y eso va a llevar a una disminución de la fluorescencia asociada al fotosistema 2. Como pueden ustedes observar, hay una disminución en esta fluorescencia por hacer la transición del estado 1 al estado 2. Algo importante a mencionar acá, y que voy a traer que lo dije anteriormente, es que recordemos que en cianobacterias la fotosíntesis y la respiración tienen lugar en la misma membrana tilacoidales. Entonces, en oscuridad, el pool de plastoquinona va a estar reducido por los electrones que vienen de la cadena respiratoria. Como consecuencia, si el pool está reducido,
las cianobacterias van a estar en estado 2, que tienen una baja fluorescencia del fotosistema 2. ¿Bien? Entonces, como yo mencionaba anteriormente, la mayoría de los experimentos que hice fueron con esta metodología bastante simple. Fue bastante barato mi postdoc, vamos a decirlo así. Y bueno, trabajé como modelo de estudio en dos tipos de cianobacterias, Synechococcus elongatus y Cinecocystis, que además de diferir en su morfología, como pueden ver acá en las figuras, Synechococcus elongatus también tiene una mayor concentración de ficocianina, que pueden observar en este pico de absorción en comparación con el de Cinecocystis, o sea que es un poquito más azulada. Pero en cualquier caso, ambas cianobacterias hacen estados de transición, y la idea de trabajar con dos era poder tener más consistencia en los resultados que estábamos mostrando, y poder quizás extender la generalización a más cianobacterias. Bien, una vez dicho esto, pasamos a la primera pregunta, que era, efectivamente, ¿el citocromo B6F se encuentra involucrado en la transición de estado de las cianobacterias? Y buscando en literatura, vimos que había solamente 2 artículos que mostraban evidencia experimental en relación a esta pregunta, en que era, bueno, Mao y colaboradores, y Wang y colaboradores, hace casi 20 años, y a partir de estos 2 artículos, toda la literatura en el tema aceptaba la participación del citocromo B6F en esta vía de traducción de señales, pero no mostraba ninguna evidencia empírica, simplemente citaban a estos 2 artículos. Entonces, ¿qué hicieron estos autores? Bueno, estos autores jugaron con químicos e inducieron transiciones de estado con 2 tipos de químicos. Quinonas, como el DMBQ o como el PBQ, que lo que hacen es extraer electrones del pool de plastoquinonas. Como oxidan directamente el pool de plastoquinonas, las células van a un estado 1, inclusive en oscuridad. Y jugaron con otro químico que se llama DBMIB o DBMIB, que reduce indirectamente el pool de plastoquinonas. ¿Cómo? Bueno, inhibe el citocromo B6F. Como inhibe el citocromo B6F, el citocromo no puede reoxidar el pool, entonces si yo tengo entrada de electrones, ya sea por luz o por respiración, el pool va a estar reducido y voy a ir a un estado 2. ¿Bien? Entonces hicieron lo siguiente. Pusieron las células en oscuridad y agregaron 50 micromolar de PBQ. Esta quinona, digamos, como dije anteriormente, oxida el pool, entonces se incrementa la fluorescencia porque voy a un estado 1, de un estado 2 porque las células estaban en oscuridad. Y luego hicieron el siguiente experimento, agregaron la misma concentración de quinona, pero concentraciones crecientes de DBMIB. Y lo que vieron es que esta transición al estado 1 se veía inhibida. Entonces, el razonamiento que hicieron fue el siguiente. Bueno, el DBMIB inhibe la transición al estado 1, aun cuando el pool de plastoquinona está oxidado por la presencia de PBQ o de DMBQ. Por lo tanto, el DBMIB, el efecto que tiene, se debe a su unión y a la inhibición del citocromo B6F. Entonces, la conclusión es bastante obvia: el citocromo B6F se encuentra involucrado en las transiciones de estado de cianobacterias. Ahora, hubo un control que estos autores no hicieron, que es básicamente responder a la pregunta si efectivamente el pool de plastoquinonas estaba oxidado en presencia de los 2 químicos. ¿Bien? Porque si eso no es así, todo este razonamiento deductivo se cae. Entonces esa fue la primera pregunta que nos planteamos con Diana, y decidimos medir o estimar el estado de redox del pool de plastoquinonas usando curvas de inducción de fluorescencia. ¿Bien? Estas son digamos, la primera parte de una curva HIP. Entonces incubamos las células en oscuridad, medimos, y las iluminamos, y medimos el incremento en la fluorescencia de las células en ausencia o en presencia del CMU. ¿Cuál es la base teórica detrás de esto? Bueno, en ausencia del CMU, obviamente el DCMU es un inhibidor de la transferencia electrónica entre la quinona A y la quinona B en el fotosistema 2, entonces lo que hace básicamente es cortar la transferencia de electrones acá. ¿Bien? Entonces, si yo no tengo DCMU en el sistema, este incremento en la fluorescencia va a depender del estado inicial redox del pool de plastoquinonas, así como también de la fotorreducción del fotosistema 2 y del cierre de centros de reacción. ¿Bien? Ahora, si tengo DCMU en el sistema, este incremento va únicamente a depender del cierre, de la tasa de cierre del fotosistema 2. Entonces podemos llegar a decir que si las curvas son más similares entre sí, o si el área es menor entre las curvas,
podemos estimar que el pool de plastoquinona se encontraba más reducido. Mientras que, si el área se incrementa y la diferencia entre las curvas es mayor, podemos asociar esto a un pool mucho más oxidado. ¿Bien? Entonces, repetimos el experimento que mostré anteriormente de los autores, de Mao y compañía, pero midiendo o estimando el estado redox del pool. Bueno, entonces incubamos las células con DMBQ, esperamos 3 minutos y medimos. ¿Bien? Como pueden ver, incrementó el área entre las curvas porque el DMBQ estaba tomando o toma electrones del pool de plastoquinonas. Y luego agregamos DMBQ también, pero le agregamos al mismo tiempo DMIB, por 1 minuto, por 3 minutos, o incrementamos la concentración de DMIB, y como pueden ver en todos los casos que agregamos DMIB, el área entre las curvas se reducía, acá pueden ver el porcentaje, diciendo efectivamente que el DMIB, aún en presencia de quinonas, reduce el pool de plastoquinonas, ¿bien? Aún en presencia de MBQ o PBQ. Lo cual este era ya el primer indicio de que los resultados mostrados y que argumentaban la participación del citocromo 6F, al menos a la conclusión que llegaba no era del todo correcta. Decidimos trabajar un poquito más con DMIB y planteamos el siguiente experimento. Pusimos las células en estado 1, ya sea por luz azul, bien, recuerden, la luz azul principalmente absorbida por el fotosistema 1, entonces oxida el pool de plastoquinonas, o agregando en oscuridad DMBQ. El DMBQ oxida directamente el pool, ¿bien? Y una vez que llevamos las células a este estado 1, ya sea por este efecto o por este, agregamos diferentes concentraciones de DMBIB y seguimos la transición del estado 1 al estado 2, la cinética de transición de estado. Y obtuvimos lo siguiente. Acá pueden ver cuando las células fueron llevadas a estado 1 con luz azul, luego agregamos diferentes concentraciones de DMBIB y seguimos la cinética aún en presencia de iluminación por luz azul. ¿Bien? Como ven, las diferentes concentraciones casi no hay diferencia, casi todos tienen una cinética bastante rápida y bastante similar. Mientras que hicimos el mismo experimento en esas células que habían sido llevadas a estado 1 por el DMBQ, y lo que observamos es que la concentración de MIB tenía un real efecto en la cinética de transición de estado. Entonces, claramente, la misma concentración de MIB tenía diferentes cinéticas dependiendo del estado en el que hayan sido o en el que se encuentren las células. ¿Bien? Entonces, si el efecto del DMIB era relacionado por su unión al citocromo de 6F, nosotros estaremos esperando que la misma concentración del químico tuviese el mismo efecto en la transición de estado, independientemente de la condición en la que nos encontramos. Y de hecho esto no fue así, lo cual nos estaba diciendo que el efecto que tenía el DMIB sobre la transición de estado no era por su unión al citocromo de 6F, sino por el efecto que tenía en la reducción del pool de plastoquinona. Y esto tiene sentido, si ustedes se fijan, las cinéticas de más velocidad son las de luz azul. Y si nosotros comparamos la tasa de reducción del pool por iluminación o por respiración, claramente es mucho mayor por iluminación, por lo cual tiene sentido que la reducción sea mayor y la cinética de transición de estado sea mayor en el caso de la luz azul. Ahora, hasta acá solamente evaluamos cuál era el efecto de DMIB en las transiciones de estado, pero en ningún momento descartamos la participación del citocromo de 6F en este proceso de transducción de señales. Entonces, acá tenemos que pensar en diferentes tipos de approach. Uno podría llegar a ser mutantes del citocromo de 6F y testear los estados de transición en estas mutantes, pero tenemos dos problemas. El primero, como yo mencioné antes, el citocromo participa también en procesos de respiración, por lo cual muchas mutantes pueden ser letales. Y el segundo punto es que si nosotros mutamos el complejo, y esto se observó en diferentes mutantes que ya fueron generadas, mutar el complejo que reoxida el pool de plastoquinonas va a alterar el estado de redox del pool. Entonces nos terminamos encontrando en una situación de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si el efecto que podríamos llegar a ver en las transiciones de estado se debe a la mutación per se o al efecto que tiene esa mutación en el estado de redox del pool. Un segundo tipo de approach es usar un químico, y en este caso tendríamos que encontrar un químico que permita oxidar el pool aún en presencia de un inhibidor del citocromo de 6F, como es el DMIB.
Entonces la hipótesis sería un poco lo siguiente: si nosotros pudiésemos inducir estado 1 aún cuando el citocromo B6F está inhibido, lo que está implicando efectivamente es que este complejo no participa en la transición de estado de cianobacteria. Entonces dijimos, bueno, genial, perfecto. El problema es que la mayoría de los químicos de las quinonas que se utilizan cotidianamente, digamos, en el laboratorio, para trabajar en transferencia electrónica, no tienen la capacidad de oxidar el pool en presencia de MIB, al menos en concentraciones de trabajo, y obviamente cuando nosotros empezamos a incrementar las concentraciones, bueno, se cuenchea la fluorescencia y pasan cosas locas que no sabemos cómo explicar y que queremos evitar. ¿Bien? Entonces estuvimos bastante estancados por un tiempo con Diana en el laboratorio, porque los resultados que yo les mostré anteriormente eran interesantes, porque estaban diciendo que los autores que argumentaban del rol de citocromo B6F habían hecho experimentos que digamos que habían concluido cosas que eran incorrectas. Pero no teníamos ninguna respuesta en relación a la participación del citocromo B6F. Y estuvimos así hasta que un día Diana encontró un paper bastante antiguo, bueno, en relación a los tiempos actuales, vamos a decirlo así, de 1985, que planteaba justamente que había un químico que se llamaba TMPD que tenía la posibilidad, o la capacidad, de bypassear el efecto del DBMIB. Bien, esto es, acá pueden ver tasa de transferencia de electrones, cuando agregan DBMIB en ausencia de TMPD, obviamente se disminuye porque, bueno, es un inhibidor. Sin embargo, cuando agregan, sí, en ausencia de TMPD, sí, cuando agregan TMPD, se bypassea este efecto. Bien, el modelo sería el siguiente: inhibo DBMIB, pero el TMPD permite bypassear el efecto de la inhibición. ¿Bien? Entonces, bueno, estuvimos trabajando un poquito en las condiciones. Al principio las cosas nos daban muy bien. Yo no quiero entrar en detalles, pero si quieren lo podemos hablar después del seminario. Lo importante acá es que llegamos a encontrar condiciones en las cuales efectivamente agregar el TMPD, en presencia obviamente de luz azul, permitía inducir estado 1 aún cuando el citocromo B6F estaba inhibido, por lo cual este fue la principal evidencia que demostraba que el citocromo B6F no estaba involucrado en el estado de transición de cianobacterias, y de alguna manera contrariaba, bueno, los artículos publicados hace 20 años, y también toda la literatura en el tema hasta ese momento, que bueno, que yo creo un poco en relación a esta analogía de las plantas, y quizás muchas veces para nosotros es más fácil pensar en analogías en diferentes organismos, y quizás no somos muy detallistas, en que las cosas quizás no son así, no tienen por qué ser así en otros organismos. ¿Bien? Bueno, lo gracioso de este punto es que yo había empezado mi postdoc tratando de confirmar efectivamente la participación del citocromo B6F en la transición de estado de cianobacterias, y teníamos un montón de cosas relacionadas a que era así, que participaba, y cuando nos encontramos con este resultado, decidimos entonces empezar a hurgar un poco más y empezar a hacer experimentos que nos permitan confirmar también si las fosforilaciones estaban involucradas, porque tanto el citocromo B6F como las fosforilaciones participan en la transición de estado de plantas y algas verdes, y habían sido siempre también citadas en relación a cianobacterias. Y volvimos a encontrarnos con lo mismo, ¿bien? Cuando buscamos en la literatura cuál era la evidencia empírica asociada a la participación de las fosforilaciones en este proceso en cianobacteria, nos encontramos por un lado con que habían observado diferencias en los patrones de fosforilación de las cianobacterias, cuando eran iluminadas con una luz que inducía un estado o el otro, pero no había ninguna evidencia concreta que linkee ambos procesos. ¿Bien? Y otra evidencia también que argumentaba a favor era el hecho de que los ficobirisomas y otros componentes del fotosistema pueden ser fosforilados. Pero de nuevo, no había ninguna evidencia relacionada a este link entre el proceso fisiológico y los cambios en los patrones de fosforilación. Entonces, para responder a esta pregunta, decidimos generar mutantes simples de las 12 quinasas, en particular serin-treonin quinasas, porque son las quinasas que participan en los estados de transición de plantas. Decidimos empezar por ahí. Y también hicimos 9 mutantes en fosfatasas, ¿bien?
Hicimos, digo, pero en realidad la persona que hizo las mutantes fue mi colega y amiga Yao San, que compartió mi tiempo en París. Bueno, en definitiva, se hicieron estas mutantes y evaluamos o fenotipamos estas mutantes en relación a las transiciones de estado, de la misma manera que yo les había mostrado con anterioridad, bien, en Cinecostistis. Y lo que pudimos ver es que no había al menos una sola quinasa, o una quinasa específica, que estuviese relacionado con este proceso, como bueno, pasa en plantas y en algas con STT7. Bien. Por supuesto, nosotros estamos al tanto que podría existir algún tipo de redundancia en la funcionalidad de alguna de estas quinasas, entonces quizás no veíamos el efecto, porque obviamente, bueno, mutamos una quinasa, pero hay alguna quinasa que complementa ese efecto, y por esta razón quizás no había alteraciones. Y para cubrir este aspecto, lo que hicimos fue utilizar inhibidores de quinasas que habían sido utilizados para demostrar la participación de las fosforilaciones en plantas y en algas verdes, como Staurosporina y K25-2A. Nuevamente, no pudimos encontrar ningún efecto, y para asegurarnos de que efectivamente los inhibidores estaban ingresando a las células, lo que hicimos fue seguir los patrones de fosforilación de una proteína que sabíamos que se fosforilaba en condiciones de deficiencia de nitrógeno. ¿Bien? Entonces seguimos este patrón de fosforilación utilizando Fostak gels, que son geles que retardan la migración de las proteínas fosforiladas. Entonces, como pueden ver acá, en la calle 1 son cianobacterias que fueron crecidas en cultivos ricos. La calle 2 corresponde a este tratamiento de deficiencia de nitrógeno. Bien, hay una migración más tardía en P2 porque la proteína está fosforilada. Sin embargo, cuando agregamos los inhibidores, esta fosforilación desaparecía, confirmando que los inhibidores estaban ingresando a las células, pero no tenían un efecto en las transiciones de estado. Algo similar hicimos con inhibidores de fosfatasas, sin encontrar ningún tipo de resultado, y también sabíamos que tenían un efecto, que estaban ingresando porque afectaban al fotosistema 2 en concentraciones crecientes. Bien. Entonces, nuestra conclusión en este aspecto es que al menos las reacciones de fosforilación no serían esenciales en las transiciones de estado de las cianobacterias. Entonces, como conclusión, la respuesta sería, ¿el citocromo B6F está involucrado o no? ¿Las fosforilaciones están involucradas? Tampoco. ¿Cuál es la traducción de señales que participa en la transición de estado de cianobacterias? Bueno, todavía no la conocemos, pero lo que sí sabemos es que ambos procesos son completamente diferentes, abriendo un campo de investigación completamente nuevo en este área, ¿no? Porque una vez que uno se tiene que sacar estos dogmas, uno tiene que empezar a investigar y generar nuevas ideas para testear y para hacer la hipótesis. Pero para no dejarlos con gusto amargo, quizás, de que, bueno, obviamente todos los resultados de este trabajo fueron negativos, aún así tuvieron un final feliz, pero fueron resultados negativos. Si todavía me siguen y no están dormidos, solamente quiero mostrar una diapositiva más en relación con algunas de las hipótesis que manejamos nosotros con Diana en relación a cuál sería el sensor del pool de plastoquinonas en este proceso. ¿Bien? Y en este sentido, me gustaría decir que los modelos más recientes relacionados con el mecanismo molecular de las transiciones de estado en cianobacterias están relacionados con un quenching particular específico del fotosistema 2. ¿Bien? Hubo artículos publicados muy recientemente en relación a espectroscopía ultrafast, que mostraban efectivamente que el cambio entre un estado y el otro en realidad no se debía, o principalmente no estaba dado por los ficobilisomas o por el fotosistema 1, sino por el fotosistema 2 y cambios en la fluorescencia del fotosistema 2, ¿bien? Un apagado del fotosistema 2. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros nos pusimos a pensar si en realidad podría llegar a ser el fotosistema 2 el que encense el estado redox del pool. Y en este sentido, uno de los artículos que se publicó en relacionado a la estructura del fotosistema 2 de cianobacterias describió un canal de quinonas, de unión a quinonas, denominado QC, con función desconocida en principio, pero que podía estar relacionado con regular la actividad del fotosistema.
Entonces la pregunta era si este canal podría llegar a estar relacionado con el sensado del pool, del estado redox del pool, y con las transiciones de estado de cianobacterias. No pudimos testear esta hipótesis, y bueno, quedará abierta para algún momento, pero lo interesante es que en el 2018 se publicó un artículo en donde había mutaciones cercanas a este canal de quinonas, y efectivamente tenían alteraciones en la transición de estado estas mutantes. El artículo tenía como objetivo otras cosas y no profundizó en el estudio del estado de transición, pero bueno, dejó abierta la puerta de que efectivamente quizás hay algo detrás de esto, ¿bien? Pero bueno, la pregunta es, ¿estará este canal involucrado? No lo sabemos, y como tampoco podemos descartar la posible participación de otros factores involucrados en esta vía de traducción de señales. Bueno, me queda nada más agradecerles a todos de nuevo por la invitación, por escuchar, espero que no se hayan quedado dormidos, y también a las personas que participaron en este trabajo, principalmente a Pierre Satif y Diana, que me ayudaron un montón en la parte del estudio de la participación del citocromo de 6F, y en relación a las reacciones de fosforilación, obviamente mencionar a Yao, también Claire Lemaire, así como, bueno, otros colaboradores externos que hemos tenido. Mi trabajo en cianobacterias o en transición de estado, bueno, pueden encontrar cualquier cosa, me pueden contactar si están interesados en algo, o los artículos están ahí también al pie de la diapositiva. Muchas gracias.